Vamos a hablar acerca de las cisternas cerebrales. Las cisternas cerebrales hay que recordar que es un segmento de espacio subaranoideo que se van a limitar por trabéculas, también por membranas o por septos. Y es importante porque están bañados por líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, vamos a encontrar estructuras importantes en la cisterna que corresponden generalmente a las estructuras vasculares que van a irrigar a todo el encéfalo. En esta diapositiva vamos a ver que la cisterna se puede clasificar en dos. Tenemos cisternas supratentoriales, son dos grandes grupos, supratentoriales e infratentoriales. Por debajo de la tienda del cerebelo está la cisterna infratentorial. Y por encima de la tienda del cerebelo tenemos las cisternas supratentoriales. Bueno, vamos a hablar primero de las cisternas supratentoriales. Como podemos ver, el profesor Yasser Hill fue un investigador norteamericano neurocirujano. Él fue investigador de la anatomía microquirúrgica y ha escrito trabajos sobre las cisternas, por eso lo menciono. Yasser Hill muestra en este esquema que les he colocado las distintas cisternas que se van a distribuir a lo largo de todo el encéfalo. Por ejemplo, a grosso modo, vamos a ver la cisterna de láminas terminalis, la pericallosa, que está en relación con el cuerpo calloso, las supratentoriales y las infratentoriales, ¿no? Como hemos mencionado. Bien, comenzamos con la primera cisterna del surco lateral. Vamos a comenzar por la cisterna del surco lateral, antes llamado cisterna Silviano, ya que antes se denominaba así anteriormente. Fíjese que esta es una visión de un cerebro, ahí en la imagen, en plena cirugía, ¿no? Vemos el lóbulo frontal como estructuras conexas, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, ¿no? Y observamos que ahí correspondía o se observa el surco lateral. Bien claro, se observa ahí. Y podemos observar también que justamente se evidencia la cisterna, el surco lateral, o también llamada la cisterna Silviano. La cisterna del surco lateral o silvianas están situadas en la cisura de Silvio, obviamente, que se comunican por dentro con la parte anterolateral de la cisterna quiasmática, como podemos ver. Ahí se encuentra tiene como contenido la arteria cerebral media. Si vemos en esta imagen, que es una visión quirúrgica, en donde vemos el lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal también, el lóbulo temporal, y vemos que entre el lóbulo frontoparietal y el temporal, el surco lateral. Aquí se encuentra y se observa la cisterna del surco lateral, el cual uno de los contenidos, como les dije, es la vena cerebral media superficial. Además también vemos ahora en esta imagen que es una vista inferior, ¿no? En donde se observa la cara orbitaria del lóbulo frontal. Se ven traccionados los polos temporales de los lóbulos temporales. Fíjese que la cisterna del surco lateral se va a extender hasta casi la línea media y permite que pueda transcurrir la arteria cerebral media. Recuerden que la arteria cerebral media, en modo de recuerdo, tiene su primera porción que se le denomina porción esfenoidal o porción M1. Entonces tenemos la carótida interna
la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media en esta imagen. Ahora, en esta imagen tenemos un preparado anatómico donde vemos al lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que no se ve claramente. También se observa el lóbulo temporal. Si abrimos el surco lateral, entramos en la porción profunda de la cisterna del surco lateral, en donde, ¿qué es lo que vamos a observar? El lóbulo de la ínsula, por ejemplo, con los giros cortos y largos de la ínsula. Vemos las porciones ahí en la figura siguientes de la porción esfenoidal de la arteria cerebral media, ya antes mencionada. También vemos la porción insular y sus ramas, la porción opercular, que está en relación con los opérculos frontoparietal y temporal de la ínsula. También las ramas corticales, que la última porción de la arteria cerebral media. Dentro del contenido de la cisterna del surco lateral, más claramente tenemos ahí mencionado la arteria cerebral media, también las arterias lenticuloestriadas, la arteria temporopolar, la bifurcación de la arteria cerebral media, las venas cerebrales también medias superficiales y las profundas. En esta imagen podemos ver la cisterna carotidia. Esta es una imagen donde fue sacado parte del lóbulo frontal. Al lado, el lóbulo temporal, tenemos la arteria carótida interna, que se ve claramente, con la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media también, donde la estructura más importante es la carótida interna, obviamente. Y esta arteria carótida interna tiene una relación muy estrecha con la cisterna del quiasma óptico, que más adelante vamos a ver. Bueno, en esta visión quirúrgica se observa ahí la espátula, que se encuentra en la cara inferior del lóbulo frontal. Vemos a la arteria carótida, ¿no?, interna, con la arteria carótida anterior y la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. También tenemos al nervio óptico derecho, al nervio óptico izquierdo y al quiasma óptico. El tracto óptico derecho también. Entonces vemos que la cisterna carótida está en íntima relación con la cisterna quiasmática, como se ha mencionado. La carótida, la cisterna del surco lateral tiene como contenido la cisterna carotidia. Ahora, el contenido de la cisterna carotidia, ahí hemos mencionado que se encuentra la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna, el origen de la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior y la arteria carotidia anterior. En esta imagen, que es un corte sagital clásico, donde podemos observar, entre otras cosas, como estructuras colindantes al cuerpo calloso, al septum pellucidum, al fornix, al tálamo. También podemos observar el foramen interventricular, que se encuentra entre el tálamo y el fornix, el mesencéfalo y el puente. En la parte más rostral de la cara medial del encéfalo, donde vemos al corte sagital del quiasma óptico. En la parte dorsal, rostral y ventral, o sea, es decir, superior, anterior e inferior al quiasma óptico, le rodean todas estas trabéculas aracnoideas. Estas trabéculas van a delimitar la cisterna quiasmática, que recuerden que bordea la parte superior, anterior e inferior del quiasma óptico. Entre el quiasma óptico, fíjense en la imagen, la comisura anterior, donde se observa una lámina fina de sustancia blanca que se denomina lámina terminalis. Y por delante de la lámina terminalis vamos a ver también la cisterna de la lámina terminalis. También cabe destacar que la cisterna quiasmática es la más amplia de las cisternas. Su límite posterior es la continuación vertical del dorso celar y el anterior en la cara posterior de los lóbulos frontales, donde
tenemos a las arterias que forman el polígono de Willis. O entre otros tenemos al quiasma, las cintillas ópticas, los nervios ópticos y el tallo hipoficiario. Es decir, que el contenido importante de la cisterna quiasmática vamos a tener a las comunicantes anterior y a las arterias cerebrales anteriores. En esta visión quirúrgica en donde vemos la espátula sobre la cara inferior del lóbulo frontal, se puede apreciar mejor los nervios ópticos, el quiasma óptico, la lámina terminal es más transparente, como pueden ver ahí, la carótida interna con la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. En esta imagen tenemos una visión más inferior donde se ven las carótidas, los nervios ópticos, el quiasma óptico y también en el infundíbulo la hipófisis. También se observa la cara orbitaria del lóbulo frontal, la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, y observamos la relación que hay con el quiasma óptico, o sea, entre el comunicante anterior y la arteria cerebral anterior. Ahí hemos colocado dentro del contenido, ¿no? La arteria cerebral anterior A1 y A2, la arteria comunicante anterior, ¿no? dentro de lo que es los nervios ópticos y el quiasma. Dentro del tallo hipoficiario tenemos a la arteria recurrente de Hübner, las arterias hipoficiarias superiores y la arteria frontopolar. Ahora tenemos aquí la cisterna olfatoria. En este preparado, que es una visión inferior de la cara orbitaria del lóbulo frontal, se ven las cintillas olfatorias, ahí está marcado, y alrededor están las trabéculas que van a delimitar la cisterna olfatoria. Dentro del contenido de esta cisterna tenemos al bulbo olfatorio y también los tractos olfatorios y la arteria frontopolar. En esta imagen vemos al quiasma óptico con los nervios ópticos, la arteria cerebral anterior con la comunicante anterior. También vemos las distintas porciones del sector postcomunicante de la arteria cerebral anterior. La estructura de sustancia blanca corresponde a la cisterna del cuerpo calloso. Vemos la segunda porción de la arteria cerebral anterior, que es la infracallosa. Vemos la precallosa, que está por delante del cuerpo calloso, y vemos parte de la supracallosa. La cisterna del cuerpo calloso se encuentra entre el borde inferior de la hoz del cerebro y la cara superior del cuerpo calloso. Se puede dividir también en tres porciones o partes: anterior, media y posterior. En esta imagen se observa la parte supracallosa y también la parte de la poscallosa. Bueno, y también se está abriendo con las pinzas, donde se observa la cisterna del cuerpo calloso, y en este caso corresponde al esplenio del cuerpo calloso. Continuando con la imagen anterior, fíjese que se observan las fibras comisurales entre los dos hemisferios, que corresponde al cuerpo calloso, donde dentro del contenido tenemos la arteria pericallosa, la arteria calloso marginal, la vena cerebral anterior, la vena pericallosa anterior y la posterior. Bueno, aquí vemos la cisterna del velo interpósito, o también del velo interpuesto, donde se ven 4 capas. Algunos autores dicen eso. Una sustancia blanca que corresponde al fornix, 2 telas carotidias y la capa vascular, que se encuentra la vena cerebral interna con la arteria posteromedial. Otros autores solo mencionan que el tercer ventrículo está compuesto por la tela carotidia. La cisterna de velo interpósito se define como el espacio que se encuentra entre las 2 telas carotidias. Entre estas 2 telas carotidias hay líquido cefalorraquídeo y tenemos estructuras vasculares también, ¿no? Como decía, la cisterna se encuentra sobre el tercer ventrículo,
se extiende desde la parte superior de la cisterna retropulvinar hacia adelante hasta llegar al agujero del Monroe. También contiene, bueno, sabemos que contiene la vena cerebral interna y la vena de Galeno.